¿Nunca has jugado de estos juegos donde el protagonista tiene que andar solo por una carretera en medio de la noche mientras trata de llegar tranquilamente hacia su casa? Hasta que de repente pasa algo que le dirá que esa noche no llegará a su hogar. Bueno, pues eso fue justamente lo que me pasó esta semana. El otro día venía del trabajo por eso de las 8 de la noche. La misión entonces era llegar lo más pronto posible hacia mi casa. Tenía 30 minutos para llegar a mi hogar y tener listo un video para esta semana. Así que subí rápidamente a mi carro y empecé a conducir de forma cautelosa, pero a velocidad moderada para llegar lo más rápido a mi morada. El problema era que al conducir de noche, las probabilidades de que tuviera un accidente aumentaban considerablemente. Así que para estos casos, lo mejor que hago es conducir tranquilo a 15 o 20 km por abajo del máximo para evitar a otros conductores irresponsables que quisieran atravesar semáforos en rojo o tener cuidado en caso de que pasara un perrito callejero. El plan funcionó sin ninguna complicación y todo parecía ir normal. Llevaba 15 minutos conduciendo, lo que quería decir que en menos de lo que dura un episodio de Sin Querer Queriendo, llegaría a mi casa. Y todo iba bien hasta que empecé a escuchar este sonido. Yo empecé a preguntarme a quién le estarán pitando a mitad de la noche, así que seguí conduciendo, hasta que nuevamente se escuchó el sonido. Ahí me empecé a preguntar si alguien estaba tratando de indicarme que por favor conduciera más rápido o que me apartara del carril, lo cual no hice ya que no miraba a nadie, hasta que de pronto escuché nuevamente el pitido. Pero ahora el sonido no venía detrás mía, sino delante de mí, justamente a la derecha del asiento del conductor. Ahí se hallaba el típico estereotipo de persona que me pediría el teléfono si me viera solo por la calle. Un muchacho de pelo negro de unos 18 años que llevaba una gorra blanca de béisbol, cadenas negras de cuero, un suéter sucio que decía una frase en inglés que no entendía, unos jeans que claramente no eran de su talla y parecían que más que cubrirle el trasero, le estaban calentando las pantorrillas. Y claramente no llevaba casco, que como es costumbre en Latinoamérica, los motoristas no traen casco cuando ocurre un accidente. Y terminan en una pancarta con el pirata de Culiacán. Y de acompañante había una mujer de unos 40 o 50 años con pelo desarreglado y enmarañado, con un suéter rosado y una licra ajustada y con una cara de pocos amigos. Cuando los vi me pregunté qué rayos quería esta gente conmigo, hasta que entonces el muchacho empezó a gritarme: "Oye, oye, me tiraste, oye". Y yo empecé a pensar que este tipo o estaba borracho o le estaban hablando a alguien detrás mía, porque era imposible que hubiera atropellado a alguien. Iba tan despacio y tan tranquilo que era literalmente imposible que hubiera podido haber hecho algo así. El muchacho empezó a gritarme nuevamente: "¡Me tiraste, oye! ¡Pará, me tiraste!", mientras la mujer tomaba su celular desde su pecho. Yo finalmente pensé que me estaban gastando una broma o algo más aterrador, que me estaban tratando de asaltar. Por lo que un poco más asustado, mantuve mi velocidad constante y trataba de vigilar que alguno de los dos no tuviera un arma escondida o que tuviera otra persona detrás mía que estuviera tratando de seguirme con otra moto por atrás. Y mientras esto pasaba, trataba de llamar a mi padre para que me ayudara, porque sinceramente no sabía qué hacer. No sabía si llamar a la policía porque aún no había ocurrido un crimen, o llamar al seguro de mi vehículo porque aún no había pasado un accidente. Conduje por aproximadamente 100 metros hasta que llegamos a un semáforo, y el semáforo se puso en rojo, y yo me cagué en ese momento en todo, porque estaba obligado a parar y mi misión ahora era llegar a un lugar mucho más público y con más personas, porque en este momento estaba solo con 2 personas siguiéndome y no sabía si siquiera estaban armadas. Detengo el vehículo y ellos aprovechan para colocarse enfrente de mi carro. Estacionan la moto de forma paralela para obligarme a no poder avanzar, y el conductor rápidamente se baja de la moto y empieza a gritarme que yo lo había tirado, que yo le había pasado encima del carro y que le había destrozado algo, mientras miraba que al mismo tiempo la mujer empezaba a tomarle fotos a la placa de mi vehículo. Yo, ya todo asustado, finalmente pensé que me iban a tratar de secuestrar, y en ese momento hago una rápida maniobra y me cambio a otro carril para pasar de ellos. El semáforo pasa a verde y acelero para perderlos. Empiezo a correr, ya que me encuentro ya a solo 10 minutos de mi casa, y cuando pensé que toda esta locura se había acabado,
veo que ellos vuelven a seguirme, gritándome que parara y me bajara del vehículo. Y yo en mi mente pensaba, ¿eres estúpido o qué? ¿Cómo se te ocurre que voy a bajar de mi carro solo porque dos loquitos me acusen a la mitad de la noche que yo les hice algo? Finalmente, cuando ellos vieron que no pararía por nada, aceleraron y los perdí de vista. Yo, más calmado, logré contactar finalmente con mi padre y le expliqué rápidamente que necesitaba ayuda, que me estaban siguiendo dos personas y que no sabía qué hacer. Él me indicó que iría para allá y le indiqué que estaba cerca de un centro comercial algo concurrido cerca de donde yo vivo. Esto me tranquilizó, porque finalmente me estaba acercando a un centro comercial con más gente y por tanto con menos posibilidades de que me pudieran hacer algo sin que nadie más fuera testigo. Y pensaba parar por ahí, cuando de la nada veo que ahora hay una motocicleta de la policía siguiéndome, y con los malandros detrás de ellos. Los oficiales me indican que baje la ventanilla y me dicen que pare, por favor. Yo claramente obedezco, porque una cosa es ignorar a alguien que claramente no estaba en sus facultades mentales y otra cosa muy distinta a ignorar la orden de un representante de la ley. Yo indiqué que por favor fuéramos todos al centro comercial que se hallaba ya a pocos metros enfrente de nosotros, y los policías accedieron. Y yo le expliqué a mi papá que la policía me paró y que necesitara que vinieran por favor y que llamara al seguro, porque ahora sí o sí iba a necesitar a alguien que tuviera conocimientos de leyes para poder protegerme de alguna forma. En este momento estaba más asustado porque no sabía si los policías eran realmente policías o estaban de alguna forma cooptados con los criminales. Entonces, bajo de mi vehículo, saco mi licencia y procedo a ver al oficial. Y veo que los dos criminales, porque no hay otra forma de llamarlos como tal, criminales, empiezan a acusarme con los policías de que yo los había atropellado, que yo iba en medio de uno de los carriles y que los había tirado con la camioneta, que rápidamente se incorporaron y me empezaron a seguir para que yo diera cuentas por lo que había hecho. Yo recordé una vieja técnica de un libro que había leído hace mucho tiempo y me quedé callado observándoles mientras hacía mewing al vacío. Y miraba a los ojos al muchacho, que cuando vio que lo miraba directamente a los ojos, apartó la mirada. Pero siguió viendo al policía, diciéndolo que yo lo había tirado, que le destrocé la moto y que como los tiré, ambos se lastimaron brutalmente las piernas. Y vi sus piernas y déjenme decirles algo. Nada de su historia tenía sentido. Primero, porque yo no había botado o tirado a alguien, obviamente, pero segundo, porque esta gente creo que me vieron a mí solo en medio de la noche y pensaron de que me podrían agarrar desprevenido. Sus piernas estaban en perfecto estado. Claramente les hacían falta un día de pierna bien aplicada en el gym, pero además de eso no tenían nada. Y la motocicleta del muchacho no tenía absolutamente nada. No tenía ningún raspón, una torcedura o siquiera una herida en la pintura que justificara lo que estaban diciendo. Pero ellos seguían diciendo que yo los había atropellado y que ellos se habían lastimado, pero cuando vieron que yo no hacía nada, empezaron a decir que en realidad no los había atropellado, sino que los había botado. Y luego cuando dijeron que no los había botado, que ellos habían sido tirados por un costado de mi vehículo. Yo genuinamente no sabía de qué hablaban estos dos, porque uno, nunca había visto a estas personas en mi vida, y dos, claramente todo esto era un intento de extorsión para que yo parara y tuviera sí o sí que pagarles o enfrentarme a un posible encarcelamiento por investigación. Los policías me dijeron si tenía algo que decir en mi defensa y yo dije que no había hecho nada, que nunca había visto a esta gente en mi vida y que no sabía qué querían ni por qué me perseguían a mí. Uno de los policías me alejó y me preguntó si había tomado algo y yo le respondí que no. Entonces llegaron mis padres y al mismo tiempo llegó otra patrulla, que de inmediato empezaron a amedrentar contra mí. Me exigieron oler mi aliento, mis documentos, mi licencia, mi registro vehicular, en resumen, todo. Pero cuando se dieron cuenta de que absolutamente yo no tenía ninguna infracción o algo que justificara de que me tuvieran detenido, o peor aún, que tuviera que ofrecerles algún tipo de soborno a ellos, soltaron lo siguiente: deberían darle algo al señor y largarse de ahí. Y yo estaba como, what the fuck, ¿darles qué? ¡Dinero! ¿Por qué no me defienden si me están tratando de robar? Y los policías estaban como, cara de, ¿será que le creemos al que no está gritando? El oficial me observó y calmadamente me dijo, lo siento, pero si la mujer llama a una ambulancia y ella hace un escándalo, que fueron las palabras textuales del oficial, tendremos que meterte en un proceso legal, si es inocente o no. Y ahí fue cuando entendí que este mundo no te deja ser bueno.
Tuvimos que dar lo equivalente a $150 estadounidenses porque el muchacho no quería gastos por daños médicos y él quería gastos para reparar la moto que supuestamente yo había dañado. Y entonces, lo que se suponía que iba a ser un viaje tranquilo de 30 minutos, terminó siendo una odisea de hora y media con jefes, persecuciones y sobornos incluidos. Y todo por una experiencia que se sentía como un mal juego indie que yo no pedí jugar. Lo bueno es que aprendí 3 cosas súper importantes que creo podrían servirte a ti algún día si pasas por esta situación. Número 1, si miras que alguien te sigue, llama a la policía. No esperes a que pase algo malo, porque el solo hecho de seguirte, bloquearte o acusarte de algo sin pruebas ya es motivo de llamar a la policía. Número 2, lleva conos en el carro. Sé que suena ridículo, pero cuando los policías vieron que los tenía, me miraron distinto, como que yo no estaba tratando de improvisar o que realmente tenía mucho cuidado cuando conducía. Contexto, cuando me pararon yo coloqué conos detrás de mi carro para indicar que había parado a la orilla del centro comercial. Número 3, ten números de emergencia a un solo botón. Tu seguro, tu papá o alguien, porque en el momento en que te sentís solo, cualquier voz que te recuerda que no estás jodido, ayuda. Por último, creo que lo que más me molestó no fue el pensar que nos hubieran quitado casi un ojo de la cara por algo que claramente no cometí, pero que al final de cuentas tampoco podía ser comprobado en su totalidad. Creo que lo que más me dolió fue mi orgullo al pensar que habría gente que se saldría así con la suya. Pero a pesar de eso, creo que aprendí lecciones importantes que creo es lo mejor se puede sacar de este tipo de situaciones. Así que tengan mucho cuidado allá afuera, cuídense mucho y los veo la siguiente semana.